la tasa, fíjense, queloide, que endurece, que la tasa que evita el endurecimiento del hierro y permite la unión de la protoporfirina 9 al hierro. La protoporfirina 9 más el hierro a través de la ferroquelatasa, que es lo que lo convierte en hemoglobina. Este proceso es muy importante y bastante interesante porque aquí es donde salen las enfermedades como la porfiria. En algunos de estos son 3 tipos de porfiria y gente que dice que son incluso más, no es verdad. Una de estas enzimas sale mal y no se convierten nunca en hemoglobina y se quedan en formato de uroporfirinógeno o protoporfirina. La cuestión está en que la clave aquí es que la protoporfirina 9 más ferroquelatasa más hierro forman el grupo hemo que corresponde a la hemoglobina y la hemoglobina gana todas esas propiedades muy bien estructuradas que nosotros ya conocemos. ¿Y cuáles son las propiedades de la hemoglobina? Les estoy a punto de dictar, por favor anótense. ¿Cuáles son las propiedades de la hemoglobina? Uno, tiene gran tolerancia a las sustancias oxidativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le pones abundante oxígeno a una membrana celular, el oxígeno obviamente lo oxida y empieza a lesionar la membrana celular. Es por eso que han visto, por ejemplo, probablemente en bioquímica, ¿no? Las especies reactantes de oxígeno o las ROS, Reactive Oxygen Species. Y está perfecto. Lo segundo, puede unirse de manera reversible al oxígeno, que es la curva de asociación-disociación de la hemoglobina, ¿no? Tercero, puede unirse de forma reversible al hierro. Cuarto, es bastante lógico, es hidrosoluble. Y quinto, casi no tiene actividad oncótica. O sea, casi no jala agua. No tiene presión, casi no tiene presión oncótica, tiene muy poquito. Listo. Entonces, ¿por qué es esto importante? Acá está, ¿no? Las anemias y las enfermedades asociadas a cada fracaso de la vía. Fíjense, aquí está la vía con sus enzimas, pero ¿qué es lo que pasa cuando carecemos de las enzimas? Aparecen estas patologías. Déficit, por ejemplo, de succinilcoenzima A, ¿no? Genera anemia sideroblástica, que acumula hierro en las mitocondrias. Cuando yo les estaba dictando las propiedades de la hemoglobina, les había mencionado que esta se podía separar del hierro y se podía separar del oxígeno. En deficiencia de la sintasa 2 no se separa del hierro y el hierro se empieza a acumular en las mitocondrias, las empieza a lesionar. Aquí el ácido gamma aminolebulínico genera porfiria por deficiencia de ALAD. La porfiria es una enfermedad de la sangre, ¿no? Porque la porfiria literalmente hace que haya abundante protoporfiria, proteínas que no llegan a volverse hemoglobina. El porfobilinógeno, ¿no? Produce porfiria aguda, intermitente. El hidroximetilbilano produce uroporfirinógeno 3 sintasa, que genera la porfiria congénita de Gunter, que no son lo mismo, ¿no? Y fíjense aquí qué interesante. Acumulación de uroporfirinógeno 1 en piel, orina, fotosensibilidad extrema. Se acumula en la piel y la quema cuando le llega el sol. Deficiencia de uroporfirinógeno, porfiria cuteana tarda, que también generan ampollas cuando salen al sol. Además tienen trastornos del hígado y de la piel. Son pálidos y tienen las escleras amarillas. Y bueno, aquí está el resto, ¿no es verdad? Porfiria hereditaria coproporfírica. Copro quiere decir cobre, no caca, ¿no? Copro, el prefijo no solo es caca, también puede ser cobre, pero en este caso es enesis. El protoporfirinógeno 9, que es la porfiria variegata, y la protoporfirina 9, que es la protoporfiria eritropoyética. Entonces, fíjense qué interesante. Síntomas neurológicos y cutáneos. Piel con dolor solar con dolor solar intenso, es decir, se quema al sol, ampollas por sol, acumulación en piel, orina, fotosensibilidad extrema y, por supuesto, anemia sideroblástica. ¿Qué estoy describiendo? Un vampiro.
Porque bajo esta premisa, esta no es una enfermedad nueva. Estos casos, ¿no?, de sensibilidad a la luz, piel pálida y dientes protruyentes se dan de la siguiente manera. La sensibilidad a la luz se da porque estas porfirias se empiezan a acumular en la piel. Estas manchas que ustedes ven aquí son quemaduras porque la piel se acumula, perdón, la porfiria, la proteína inmadura se ha acumulado en la piel y al llegarle el sol habíamos quedado que son coloridas, absorben el sol a expensas de quemar la piel, ¿no? Tienen piel pálida porque tienen anemia sideroblástica, hay acumulación de hierro abundante en sus mitocondrias. Tienen dientes protuyentes porque, como dice aquí, hay acumulación de uroporfirina y al acumularse sobre las encías, estas empiezan a replegarse. Tienen aquí donde hay una acumulación de porfiria. Y finalmente alergia al ajo porque el ajo está llenito de azufre. Por eso los chinos huelen tan horrible porque se la pasan comiendo ajo y huelen horrible a azufre. Y así va la cuestión en relación a la alimentación. Entonces, cuando tú le acercas un alimento azufrado a un paciente con porfiria, tiene una crisis porfírica aguda. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona porfírica si no puede formar hemoglobina? ¿Qué creen que hace? ¿O qué creen que hacían? Pues se la tomaban la sangre, literalmente. Esto que ustedes están viendo aquí es un cuadro describiendo dichos casos. Miren cómo están recolectando la sangre. Eventualmente, es verdad, los famosos vampiros que nosotros hemos conocido desde el 1300 al 1700 eran muy probablemente personas enfermas de porfiria que se alejaban de la ciudad porque, como saben, había muchos prejuicios en esa época y cualquier cosa que era considerada extraña. Miren el aspecto de este individuo, era considerado anormal. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se replegaban a las áreas rurales y al notar que se iban a empezar a morir, lo que hacían era tomar sangre, pero cuando salían a buscar víctimas como esta, durante la noche. Salían durante la noche, secuestraban a los viajeros del área rural, los llevaban a sus cuevas o a sus castillos, les rajaban la garganta, que es por eso que es una creencia frecuente que los vampiros muerden el cuello, les rajaban la garganta y literalmente se tomaban la sangre en pequeñas cantidades para compensar las carencias hematológicas que estaban sufriendo. ¿Por qué es esto importante? Bien, cuando nosotros entendemos la naturaleza de la hemoglobina, ahora ya sabemos cómo se sintetiza y qué es lo que transporta, ¿no es verdad?, a través de su capacidad. El hierro es importante porque el hierro en su cadena férrica permite la unión del oxígeno a la hemoglobina sin oxidar el eritrocito. Entonces, para eso es importante el hierro. Entonces, van a disculpar esta imagen, ¿no? No, normalmente utilizo la pizarra, pero para mí es una cagada dar clases en este formato porque me apoyo mucho en la pizarra. Entonces, la bilirrubina, ¿no es verdad?, es el segundo estadio del ciclo de vida de la hemoglobina. ¿Cuánto vive un eritrocito, señores? Depende en varones y mujeres. 120 días 120. aproximadamente. Ya, está bien, correcto. ¿Alguien estaba diciendo que varía el promedio? ¿Qué estaban diciendo? En mujeres y varones varía cierta cantidad de días, pero su promedio es de 120. Correcto, muy bien. ¿Alguien sabe por qué es de 120? A ver, por un punto. Hay un porqué. Eritrocito a la una, eritrocito a las dos, eritrocito a las tres. Los eritrocitos son elásticos, pero a medida que van envejeciendo, que van pasando los días, se vuelven menos elásticos. Cuando llegan al vaso después de 120 días, no es que están programados para morirse, no expresan P53, no expresan genes que los hacen morirse. Simplemente son poco elásticos y no pueden salir del vaso. El vaso, como ustedes deben saber, y si no saben les digo,
Es parte del sistema retículo endotelial y alberga abundantes macrófagos. Y todo lo que se queda dentro del vaso es fagocitado. Entonces, el eritrocito viejo no elástico no sale del vaso y es fagocitado por los macrófagos del vaso. Al ser fagocitado, libera su hemoglobina y la hemoglobina le va a suceder lo siguiente. Es separada en su grupo hemo y en el grupo globina, es decir, hemoglobina se separa y el grupo hemo y la globina se van por su lado. ¿Qué enzima separa a la hemoglobina? La hemooxigenasa, o hay textos que dicen que se llama hemooxidasa. La globina simplemente vuelve al hígado, esta de acá, vuelve al hígado para hacer otras globinas. El grupo hemo se va a separar y se va a volver biliverdina. La biliverdina, no es verdad, la biliverdina separada por la hemooxigenasa, el grupo hemo ya no es grupo hemo, pasa a ser biliverdina por la hemooxigenasa. La biliverdina pasa a ser bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta a través de la enzima biliverdina reductasa. Es decir, la biliverdina con la enzima biliverdina reductasa pasa a ser bilirrubina no conjugada o indirecta. Perfecto. Entonces, la bilirrubina no conjugada o indirecta es transportada, porque no se olviden que esta es esteroidea, ¿no es verdad? No es de fácil transporte, no es hidrosoluble, entonces se une a la albúmina. La albúmina lo lleva al hígado. Fíjense, la bilirrubina no conjugada no se forma en el hígado. La bilirrubina no conjugada se forma en la sangre, en los vasos sanguíneos. La bilirrubina pasa a la célula hepática, al hepatocito. En el hepatocito, ¿no es verdad? La UDP-GT, que es literalmente glucoronil transferasa, GT, glucoronil transferasa, convierte la bilirrubina no conjugada o indirecta en bilirrubina directa. Es decir, la bilirrubina directa o conjugada se forma en el hígado y luego la libera. ¿A dónde la libera? A la segunda porción del duodeno, a través del conducto. ¿Qué se llama el conducto? Pero señores, del hígado, ¿cómo se llama el conducto del hígado? Conductos ¿Cuál hepáticos. de los dos? Muy bien, es el conducto hepático. Es el conducto hepático. El conducto hepático libera su bilirrubina conjugada a la segunda porción del duodeno. Esta bilirrubina conjugada se une a las heces y le da el color característico medio negruzco café a las heces fecales, que cuando se une a las heces se denomina estercobilina, es decir, estercobilina es la bilirrubina en las heces. Otra parte va a la circulación enterohepática. En la circulación enterohepática, por ejemplo, quiere decir que pasa al sistema venoso, ¿no es verdad? Es filtrado por el riñón y le da la coloración amarillenta, es decir, bilirrubina directa filtrada en el riñón le da la coloración amarillenta a la orina, generando urobilinógeno. Entonces, heces fecales con bilirrubina, estercobilina, orina mezclada con bilirrubina, urobilina. Listo. Así es como funciona. ¿Por qué es esto importante? SAS. Porque la bilirrubina tiene un recuento, ¿no es verdad? Que lo vamos a ver en adultos primero, cuando estén en pediatría, si quieren charlamos de los valores normales en los niños, porque hay un valor para el neonato, es decir, desde que nace hasta que cumple 28 días, para el lactante menor de los 28 días a los 2 años, para el lactante mayor de los 3 años a los 5 años, para los escolares de los 6 años hasta los 8 años, o sea, un montón de bilirrubinas hay que saber para hablar de los bebés y de los niños, entonces, mientras tanto no, nos vamos a enfocar en los adultos que tienen un promedio de 0,3 a 1 miligramo decilitro. La bilirrubina directa de 0,3 miligramos decilitro, ¿no es verdad? O sea, de 0,1 a 0,3, obviamente, este es el valor máximo, y la bilirrubina indirecta hasta 0,7 miligramos decilitro. Consideramos ictericia cuando supera los 2 miligramos, la hiperbilirrubinemia subclínica de 1 a 2 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Préstenme atención. Hiperbilirrubinemia subclínica, debajo de la clínica, quiere decir, es que ha aumentado la bilirrubina, pero no ha pintado de amarillo a nuestro paciente. Cuando supera los 2 miligramos y pinta de amarillo al paciente, se llama Ictericia.
Correcto. La ictericia se considera ictericia dependiendo de la bilirrubina directa o indirecta. Bajo esa premisa, fíjense, la ictericia tiene clasificación, porque la bilirrubina está directamente relacionada con la función hepática. La ictericia prehepática, hepática y posthepática. La ictericia prehepática normalmente es hemolítica. ¿Qué quiere decir prehepática? Esta bilirrubina no conjugada que se forma en la sangre antes de llegar al hígado, prehepática. Esta bilirrubina ha aumentado dentro de la sangre exclusivamente. Entonces, normalmente asociada a procesos hemolíticos como las malformaciones globulares, hemoglobinopatías, ¿como cuál? Como esta. Las tóxicas, ¿no es verdad? Los envenenamientos por mordeduras, las toxicosis por mordeduras de serpientes, las infecciosas, como por ejemplo las fiebres enterales, las inmunológicas, como las reacciones adversas en contra de la sangre materna, y las mixtas, el favismo, la hemoglobinuria paroxística N, que son enfermedades muy raras. La hepática, es decir, aquí en la ictericia hepática, quiere decir que hay una enfermedad dentro del hígado. En defectos de captación, es decir, que el hígado no tiene las barreras, este ciclo para captar la bilirrubina no conjugada, el síndrome de Gilbert. Defecto de excreción, es decir, que no pueden expulsar, ya sea por defectos físicos del hígado o por defectos congénitos, síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Defectos de conjugación, es decir, que no tienen la enzima esta, de glucoronil transferasa, no tienen la enzima. Klinger-Najar, que es un síndrome de pediátrico, les da a los niños. Medicamentos, ¿no es verdad? Como por ejemplo, cuando las personas tienen alergia al paracetamol o al ibuprofeno. Y las hepatopatías, como por ejemplo que alguien se ponga a tomar y no pare de tomar alcohol por 30 años, que produce cirrosis hepática, corresponde a una hepatopatía. Lesiones intrínsecas de la lesión hepatocelular, cirrosis hepática nuevamente, fármacos y alcohol, hepatitis viral. La hepatitis viral, que son la hepatitis A, B, C, D y E. La hepatitis A y E son por consumo de heces fecales contaminadas con hepatitis. La B, la C y la D, B de burro, C de casa y D de dedo, son por contacto sanguíneo con sangre contaminada o contacto sexual. Entonces, recalcamos, la prehepática, antes del hígado, enfermedades exclusivamente de la sangre o asociadas a la sangre de forma casi intrínseca. La ictericia hepática, lesión del hígado que produce un aumento de la ictericia. Y posthepática, procesos obstructivos. Son extrahepáticas básicamente. Coledocolitiasis, es decir, un cálculo que obstruye el conducto colédoco, donde desemboca el conducto de Wirsung y el conducto hepático común. Neoplasia de cabeza de páncreas y conductos biliares. Las neoplasias, es decir, los tumores de la cabeza del páncreas, hace que se aplaste el conducto colédoco y este obstruya la vía hepática. Y las colestasis intrahepáticas por sepsis, por ejemplo, embarazo postoperatorio. En el embarazo postoperatorio, por ejemplo, no es nada más que el, ¿cómo se llama esto? El resultado de la descompresión súbita del abdomen tras una, ¿cómo se llama esto? Tras una cesárea. Las crónicas, la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante y sarcoidosis. Cuando hay colangitis esclerosante, aquí dice esclerosante, esclerosante, por ejemplo, en las enfermedades fibrosas, después de que hay mucho tiempo cirrosis, la lesión de la proliferación del tejido fibroso del hígado pasa a la vía hepática y empieza a endurecerlo, y eso es una sentencia de muerte, por si acaso no se puede volver de eso y la persona va a fallecer muy probablemente. Entonces, por ejemplo, ya presentando la ictericia, perdón, fíjense. Ahora, pregunta de raciocinio. Si el paciente tiene ictericia y tiene la bilirrubina indirecta más elevada, ¿qué proceso hepático es? ¿Prehepático, hepático o posthepático? Prehepático Correcto. ¿Y la bilirrubina directa? sería intrahepático.
bueno, dentro Muy del bien. hígado, Hepático y o también podría ser posehepático. posthepático, correcto. ¿Y si ambos están elevados? La bilirrubina total está elevada porque la bilirrubina directa e indirecta está elevada. Hepática. Puede ser ¿Es el cualquiera. hepática? Puede ser, sí o sí, tiene que ser hepático. Pero puede ser hepático con prehepático o hepático con posthepático. Ahí sí cagan, porque el paciente hay que hacerle una historia clínica muy, 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 muy fina para determinar. Muy fina. Porque si, por ejemplo, tiene prehepática y hepática elevadas, miren, fíjense, todo este espectro de enfermedades tiene. Todito esto. ¿Cómo vas a confirmar o descartar? Preguntando. Pero, ¿cuál es el más probable de hacer ambos? De elevar ambos. Este de acá, la hepatitis viral y los medicamentos. Porque ustedes deben estar pensando, si tiene cirrosis, a ver, anatomía de cirrosis del hígado, el hígado comparte su sistema vascular con el esófago. Entonces, si está hinchado por cirrosis hepática el hígado, también tiene varices esofágicas, por si acaso, vomita sangre que viene de su esófago. Eso es una gran forma de separarlo, digamos. Entonces, ¿cómo clasificamos la ictericia? Las ictericias se clasifican, o sea, dentro de, ya sabemos que existe la ictericia. Tiene que tener superior a 2 miligramos y tiene que estar amarillo. Pero si aparte de amarillo está pálido, y si aparte de amarillo está rojo, y si aparte de amarillo está verde, la ictericia adquiere un apellido que aquí, por ejemplo, se llama ictericia flavínica. Flavos quiere decir blanco o pálido. Fíjense aquí. Es amarillo y es pálido. ¿Alguien sabe qué enfermedad es esta? Los amarillos pálidos. ¿No? Y ahora, fíjense, el borde de su boca negro, el borde de sus ojos negro, hasta parece hindú, de lo que está más oscuro su ojo, pero al mismo tiempo está amarillo. Estos señores que ustedes están viendo se llama anemia falciforme, sickle cell disease. Esto es una anemia falciforme. Y como tiene hemólisis, porque el eritrocito cuando se separa la hemoglobina genera destrucción, hay una falla, hay una hemólisis. Hay ictericia ¿Prehepática? prehepática, correcto, fíjense ustedes. La anemia falciforme es ictericia con pérdida de colores, es blanco. Este infame bebé probablemente fallezca, si es que no ha fallecido ya. Coloración amarillenta con múltiples focos rojos, ictericia rubínica. Fíjense, tiene esta distorsión cefalocaudal, cefalocraneal, está deforme, tiene puntos amarillos, tiene sífilis secundaria, causa de ictericia rubínica. Su hígado, probablemente que está causando esta anormalidad del abdomen, ha sido invadido por ¿cómo se llama esto? Por la sífilis secundaria, ¿no? El treponema pallidum, y le está causando la ictericia rubínica, es amarillo con rojo. Y finalmente la ictericia melásmica, que es una señal de que el paciente ya necesita un cambio de hígado muy rápidamente. Fíjense, este individuo ya tiene hasta desvío ocular, muy probablemente está haciendo encefalopatía hepática. Probablemente ya se comporta como un loquito. Es amarillo verde sus ojos. Quiere decir que está cursando con una enfermedad hepática terminal. Va a morir pronto, al menos que se le cambie la vía hepática, al menos que se le cambie el hígado. Le tiene que cambiar todo el hígado para que sobreviva. Hasta aquí. Muy bien. Preguntas.
¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la hemoglobina, la ictericia, hemoglobina, ictericia, etcétera, etcétera? Doctor, una consulta. Cuando hay una ictericia rubínica, aparte del hígado, ¿qué más le traería afectando para que también se vuelva de color rojizo algunas partes del cuerpo? Ah, esa es una buena pregunta. La circunstancia es la siguiente: cuando hay ictericia rubínica, quiere decir que el proceso ictérico, sea cual sea, normalmente es como han visto, son infecciones crónicas, ha empezado a comprometer los pequeños vasos sanguíneos, los capilares de la piel. La colonización ha hecho que estos se vuelvan esclerosados y se rompan con facilidad. ¿Y por qué se rompen con facilidad? Porque la piel es elástica y el capilar debe ser igual de elástico que el vaso sanguíneo, porque si no se rompe. Pero si está esclerosado, en este caso, por ejemplo, por la sífilis, la piel sigue siendo laxa, la elasticidad de la piel, perdón, el vaso esclerosado no puede alcanzar la elasticidad de la piel, esta se fractura y genera pequeñas hemorragias que no son petequiales, que le dan ese aspecto. Eso es lo primero. Lo segundo, la respuesta inmunológica, que le da el aspecto eritematoso normalmente en los sitios de los pliegues. Entonces tiene que cursar con un proceso que comprometa tanto todos los órganos colagenosos. Entonces, ¿qué órganos están colagenosos? Los vasos sanguíneos, las articulaciones y el riñón. Y al mismo tiempo tiene que tener un proceso que sea fibrosante. ¿Y qué órgano es sensible a la fibrosis? El hígado. Entonces, jode dos cosas al mismo tiempo: los órganos colagenosos y los órganos parenquimatosos. Le da la ictericia rubínica. Buena pregunta. ¿Alguien más? Gracias, doctor. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que no, ¿no? Muy bien. No los torturo más. El día de mañana vamos a continuar con el perfil metabólico en la sangre. Les va a gustar esa clase. Vamos a hablar de las hormonas, cómo se transportan en la sangre y para qué se transportan en la sangre. Vamos a hablar de la, ¿cómo se llama esto? De la insulina. Vamos a hablar de las hormonas T3 y T4 muy brevemente. Y vamos a ver cómo se clasifican las hormonas y por qué la clasificación de las hormonas es importante en el transporte de las hormonas. Va a ser interesante. Muy bien. Hoy día se suponía que tenía que ser mi último día de trabajo en el hospital, pero la condición social en este momento no da para que yo me vaya de mi laburo. Y no digo por mí, sino porque realmente no hay nadie que me pueda reemplazar ahora que me estoy yendo. Entonces, no me estoy pudiendo ir. Así que si mañana llego tarde de nuevo, lo siento. Prometo hacer todo lo posible, porque he dejado mi laptop en la universidad. Entonces, todas las clases que hemos estado teniendo son desde mi computadora a computadora, que no es una maravilla, pero funciona. Entonces, ruego a ustedes su paciencia, no se preocupen. Les voy a dejar una buena tarea, les va a gustar, una tarea muy parecida a la anterior. Va a valer un punto de la nota procesual, así que háganla, van a tener el tiempo suficiente, estoy seguro, están ahí metidos en sus casas. Espero que no les esté matando de hambre la Central Obrera Boliviana. Y bueno, si se enferman o algo, o conocen a alguien que se ha enfermado, me pueden escribir, no pasa nada. Si hay... ahora, me gustaría que las personas que se encuentran en el exterior se queden conectadas. Quisiera hablar con ustedes un momentito, por favor. El resto de ustedes tengan buen día. Los que se han ido a sus casas en Perú, quédense un momentito, por favor. Quisiera hablar con ustedes. Hasta luego, doctor. Doctor, disculpe una consulta. Dígame. Respecto a lo del Netflix, en caso siga estos problemas del bloqueo y las clases virtuales, ¿cómo se va a realizar? La dirección de carrera me ha indicado que se va a mover para el siguiente semestre. El Netflix se hace una vez al año, entonces no importa en qué semestre se hace, no se preocupen de eso. El valor sigue siendo el mismo, porque además hay personas que no se encuentran en la ciudad, pero no es de lo que les quiero hablar.
que no han Entonces, podido filmar sus videos por la inseguridad y todo lo demás. entonces, ahora no vamos a hacer el Netflix en este semestre. Probablemente no, lo cual es una cagada porque, bueno, ya tengo los premios, están en mi oficina, o sea, los reconocimientos para los que ganen, pero existe esa posibilidad. Porque fíjense, el Netflix es dentro de una semana exactamente. Claro, pero ya muchos grupos tengo entendido que también ya tienen casi todo incluido, ¿no? Les faltará la cuarta parte del trabajo. La determinación no es mía, nena. Porque si yo acepto, si yo les digo, dale, los que no han podido terminar, ¿qué les voy a decir? ¿A quién bajo qué premisa les van a poder dar o qué proceso de evaluación van a tener ellos? Súper injusto. Entonces, las determinaciones se hacen buscando justamente el bienestar de la mayoría, porque si hay algunos de ustedes que han terminado el Netflix más rápido que otros, estoy muy orgulloso de ustedes, pero hay otras personas que no. Entonces, como se hace una vez a la semana, digo una vez al año, es indistinto en qué momento se hace, porque el valor académico no se modifica. En todo caso, doctor, todavía no es seguro, ¿verdad? No, no es seguro. Pero depende de si esto se resuelve o no se resuelve. Y no tiene pinta de resolverse pronto. Entonces, esa es la cuestión. Una cuestión jodida, una cuestión de mierda, que nadie aquí tiene la culpa. Y las determinaciones se hacen buscando que sea lo más justo. Y bueno, a estas alturas, el Netflix es más una cosa para ayudarlos académicamente, para que se desarrollen como personas, exploten sus otras facultades que no sean académicas. Entonces tenemos un problema, ¿no? Porque encima es obligatorio. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los demás ya se pueden desconectar, señores.